¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es martes 16 de agosto de 2022. Aquí estamos un día más en la esquina de la Torre B para ver y ofreceros las mejores imágenes de la remodelación de nuestro templo. Así que, sin más, empezamos la vuelta. Bueno, antes de nada quería mandar un saludo a Pedro de Albolote, un familiar de My Dreams, que justamente hoy he coincidido con él aquí en las obras del Santiago Bernabéu. Es una persona que ha sufrido un ictus y le es imposible siempre dar al like, pero siempre me consta de que siempre ve mis vídeos, nuestros vídeos. Así que Pedro, mucho ánimo, cuídate mucho, hala Madrid, y desde aquí, desde Madrid, te mando un saludo y un abrazo enorme. Ahora sí, empezamos la vuelta. Pam, 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 pam. Ah, no, que ya salió la música. Bueno, el caso, estamos aquí en la Torre B. Mirad lo que están haciendo en la parte inferior. Están empezando a colocar una especie de protecciones, justo tanto en la parte inferior, justo negras, tanto negras como blancas. Y ahí lo vemos como la novedad del día de hoy, que lo vimos ayer, pero no lo saqué al final en el vídeo porque lo hicieron por la tarde. Pero la novedad del día de hoy es que el taxi ha tapado la imagen. Esa es la novedad del día de hoy. También en esta esquina tenemos a una parte de la bomba de hormigonado, justo en la parte superior de la viga corona. Ahí la veis, la tenemos completamente proyectando hormigón en la zona. Ya sabéis que hace poco instalaron esa ferralla en su interior y mirad lo que están haciendo en estos precisos instantes. Con la bomba de hormigonado están proyectando el hormigón a la nueva estructura que va a haber aquí de la viga corona, todo el paseo de 360 grados y la esquina del restaurante. Ahí, mientras que uno fratasa, otro con el vibrador neumático, con la porra, como dicen ellos, y otro mientras tanto proyectando y dirigiéndolo a manguera para colocar el hormigón en la zona deseada. Cómo me fastidia cuando corto para seguir avanzando y se pone en rojo, tío, es que madre mía. Mientras tanto aprovechamos, madre mía, pero que me va a comer, que me va a comer. Mientras tanto aprovechamos y vemos que también están hormigonando en las galerías internas aquí en Concha Espina, aunque bueno, luego lo veremos cuando acabemos la vuelta. Pero también han aprovechado a hormigonar toda esa parte. Yo creo que ahora mismo empieza lo serio, es una semana totalmente crucial en las obras del Santiago Bernabéu, porque quedan apenas 16 días, creo que recordar, menos de 16 días, para que vuelva el fútbol al Santiago Bernabéu. Así que esta semana, tanto esta semana como la siguiente, tiene que ser claves para el proceso y la evolución de la remodelación. Con este maravilloso plano de las lamas del fondo sur, donde colocan poco a poco más lamas en el día de hoy, vamos allá directamente a la parte del parking reservado de los patinetes y vamos a asomarnos, que hace mucho que no nos asomamos, para ver todas las piezas que tenemos en la parte inferior, en la parte del suelo de la Torre B, donde vemos piezas para la parte de la estructura de la viga corona. Tenemos también a un trabajador que acaba de pasar y más escombros que se llevan en ese contenedor. Hoy tenemos muchas novedades, tenemos muchísimas novedades, así que por favor no te vayas, te lo pido de rodillas si hace falta, no te vayas todavía, no te vayas por favor, porque vas a ver todas las novedades aquí en el canal de JR, así que mientras tanto me puedes ir dejando un like, por favor. Bueno, aprovecho ahora que están en la cara externa y se puede ver desde el suelo, aprovecho para ver cómo están hormigonando en la zona. Aunque bueno, aquí lo veis mucho mejor. Aquí vemos la bomba de hormigonado, que es hiper grande, es decir, tiene que ser unos 40 metros de altura, y es brutal cómo sube todo ese brazo hacia arriba y gracias a ese conducto proyectan el hormigón hacia la zona deseada. Brutal in the night. Y otro día más que estamos aquí en la esquina de la Torre B abandonándola y vemos que todavía no han solucionado este problemón, que es un gran problema aquí en el canal de JR, no para las obras, pero para mí sí. Y es que en el día de hoy todavía seguimos sin perfeccionar esta zona, pero lo más importante de todo es que tenemos actuaciones por todos los lados, así que hoy el vídeo deja que desear mucho, deja que desear mucho, así que avanzamos hacia Castellana, así que sí, entramos oficialmente en Castellana. Y a medida que vamos acercándonos a la Torre C, vemos directamente la mismísima Torre C y también vemos cómo han colocado la última guía que faltaba en ese huequecillo
justo en la parte interna de las 3 primeras que colocaron en Castellana y las restantes en la parte de Rafael Salgado. Así que otra novedad, ¿ves? Es que no confía en mí, joder, cuando te digo novedades es que hay novedades, tío. Es que no confiáis. Así que mira, otra novedad. Ahí están los pedazos de cracks justo en este momento quitando la abrazadera, la abrazadera central, ya sabéis, la que gracias a ella pues se puede dar la vuelta con la grúa camión, y la abrazadera inferior y la superior todavía siguen en lo alto. Hemos visto durante todas estas semanas pasadas cómo impregnaban una nueva capa de insuminiscente en la parte de la cara interna de la viga museo, y tenemos otra vez mucho movimiento en comparación con el día de ayer. Tenemos muchísimo movimiento en el interior de la misma. Veremos a ver y qué cambios notables tenemos al finalizar la semana, y veremos también qué es lo que están haciendo en la corona, donde están a tope con la instalación de los nuevos accesos desde la corona hacia el restaurante y desde, bueno, al restaurante y al graderío, y viceversa. Avanzamos un poquito más, vamos hacia Honduras. Me refiero al montículo. Para subirnos un día más al montículo aquí de Honduras, vamos a ver qué avances tenemos. Aquí estamos un día más en el montículo de Honduras. De momento seguimos viendo las pedazos de piezas para los conductos internos del Santiago Bernabéu ahí acopiadas. Seguimos viendo las pertinentes plataformas, pertinentes grúas para seguir subiendo las verticales, aunque bueno, si han subido las necesarias, ahora ya tendrían que colocarse las de Castellana, pero hasta que no terminen de colocar todo lo de la viga museo y demás, al igual que en la zona paralela en Padre Damián con el nuevo edificio, no colocarán más verticales. Pero bueno, mientras tanto, pues con las grúas que tenemos aquí dejarán una para colocar las pertinentes conexiones entre ellas, entre las verticales, como han hecho tanto en la esquina de la torre B como en la esquina de la torre D de 14ª. Y en estos precisos instantes están bajando la abrazadera que hemos visto, la abrazadera central que hemos visto antes, que estaban empezando ya a quitarla un poquito más. Vamos a ver si ha llegado alguna otra guía. No creo que haya llegado ya ninguna otra guía, porque ya parece que han acabado con la instalación e izado de vigas y de soportes en esta esquina de la torre C. Hoy están a tope, prácticamente sin nada, sin ninguna maquinaria en esta zona de aquí. Muy buenas y bienvenidos un día más a la torre C de casa, estoy en casa. Aquí estamos abandonando ya Castellana, estamos viendo cómo todo desde este modo gran angular, cómo han subido esta última guía, este último soporte, la esquina de la torre C. Y vemos cómo en estos precisos instantes empezarán a colocar todos los pernos pertinentes para dejarla totalmente afianzada y sujeta a su sitio. Y donde veremos durante todas estas semanas cómo siguen colocando lo que van a ser las conexiones entre los soportes verticales aquí en la esquina de la torre C. De momento tampoco veo continuar en la evolución de la estructura de la viga corona en su parte superior, en la parte superior de la torre C. De momento más piezas parece que no las han colocado, pero sí vimos en su interior cómo colocaban esa red de protección azul que tenemos en pantalla ahí en la parte del suelo, para empezar a colocar ya lo que va a ser la chapa, ese suelo de la viga corona a su paso por la torre C. Continuamos hacia Rafael Salgado, seguimos observando todo lo que están haciendo. Mirad cómo ya han tapado el hueco con este pisón, con esta rana, como dicen aquí en las obras, pues pues pisonan. No, dejan todo plano, es decir, asientan bien la tierra. Es decir, con ese pisón hace es muy gracioso porque empieza a botar, es una rana, como llaman ellos, y ya dejan la arena totalmente compacta. Bueno, pues para que veáis cómo está quedando toda la esquina de la torre C. ¡Ay, ay, que me pica la avispa! Para que veáis cómo va quedando la esquina de la torre C, vamos viendo ya toda la parte ya totalmente cubierta de los soportes verticales, y en algunas zonas todavía siguen sujetas en las partes inferiores. Así que ahora, lo que decíamos antes, empezarán a colocar ya lo que va siendo las conexiones entre ellas para dejar totalmente afianzado, y en un futuro muy cercano empezar a colocar ya las lamas en la esquina. Todos los turistas que hay, todos los turistas que hay. Bueno, seguimos viendo cómo siguen trabajando en esta zona. Ya sabéis que entre las caras internas de las ménsulas, de las costillas del Classic Bernabéu,
Seguimos viendo cómo están los andamios. Es que parece que no han terminado de colocar y de instalar los tubos pertinentes para la refrigeración, bueno, pues tubos de calefacción, tubos de agua caliente, de agua fría, de cervezas, de mojitos, y sobre todo tampoco las bandejas están listas, así que esos andamios ya sabéis para qué son. Avanzamos hacia Rafael Salgado, seguimos viendo toda esta parte de los nuevos tramos de escaleras donde de momento no han terminado de colocar las esquinas en los descansillos pertinentes que tenemos en esta zona de aquí. Y vamos a ver hoy si en Rafael Salgado tenemos alguna novedad con la instalación de las lamas en la fachada norte. De momento veo 2 plataformas, pero vamos a ver qué es lo que están haciendo, qué traman. Pues parece que están revisando que todos los soportes de erizo estén bien. Bueno. Que mirad lo que están haciendo ahora mismo, están quitando ya la abrazadera superior, es decir, con la que han subido esta pedazo de grúa, el soporte, y ya lo están quitando y todo, ha sido un visto y no visto. Pues efectivamente están colocando, están viendo que todo esté bien. En este caso ese trabajador está enfadado, le está dando martillazos a ese soporte de erizo, pero no os preocupéis que va todo bien. A mí me han comentado ahora mismo que es que ha sufrido una mala noche, pero bueno, no pasa nada. Y es verdad que todavía tenemos lamas en la parte inferior aquí de la fachada norte, en la parte de Rafael Salgado, pero hoy no tiene pinta de que hayan subido ninguna, No tiene pinta de que vayan a subir ninguna tampoco, Así que os voy haciendo un barrido de derecha a izquierda para que veáis cómo va quedando toda la fachada norte. Vaya hombre, aquí está el árbol. Ahora sí que sí, lo que pasa es que ahora nos da el sol. Madre mía, alguien le podría dar una pedrada al sol. Y buena, porque nos han quitado plataformas, nos han quitado obstáculos del medio, y es que mirad cómo se ve ya toda esa parte totalmente ya agravada, no se dice así, ¿no? Totalmente llena de grava, totalmente tapada, y esa zona de los huecos, de los refuerzos de las tapatas, ahí lo tenemos también, eso se veía mejor desde el otro día también. Y también toda esa parte que justo está detrás de las lamas, pero también hemos visto cómo lo tapaban. Seguimos viendo ahí al fondo esos armarios con las lamas para la cubierta y las lamas para el futuro templo, para la futura piel del Santiago Bernabéu, donde también vemos otros armarios completamente vacíos ahí al fondo. Avanzamos hacia la torre D, Alejop. Llegamos a la esquina de la torre D y mirad lo que están haciendo, curiosa. La cara de tu padre cuando me ve aparecer. Bueno, si alguien conoce Melendi, es una canción de Melendi. El caso es que están empezando a colocar un tráctel entre este soporte y este soporte para, bueno, pues todo el hueco que hay ahí, pues me imagino que hacer como una especie de mini refuerzo con el tráctel, ¿no? Para hacer fuerza y que sea todo como así, como compacto, ¿no? Vamos, que por así decir, que se una una parte con otra. Vaya carrerita que me he echado. Sí, estamos aquí en la torre D, terminando ya de pasar por Rafael Salgado, entramos oficialmente, bueno, casi, por Padre Damián. Vemos cómo hay novedades, os lo he dicho que hay muchas novedades en el día de hoy, y eso que llevamos media mañana grabando. En cuanto nos tiremos todo el día, yo no sé qué va a ser de mí, amigos. Y seguimos viendo toda la parte superior, lo que decía siempre, lo que digo siempre, y es que se ve mucho mejor desde el interior del Santiago Bernabéu, esta parte del futuro Sky Bar, donde ya instalaron las escaleras. Vimos la instalación de la chapa pertinente en la zona, y donde poco a poco, pues bueno, se escucha de vez en cuando algún clip de alguna pistola de impacto que está todavía pues colocando como clavitos, como chapa en la misma zona. Y también llevamos viendo todos estos días cómo colocan las conexiones entre los soportes verticales, que me imagino que aquí en la parte de aquí, toda esta parte de aquí, estarán a puntito de acabar ya. Ahora están a tope con toda esa zona de aquí. Y es más, no es que diga y me atreva a decir eso, es que están colocando ya las cruces en la parte inferior de los soportes verticales. Ahí acercamos un poco el zoom para que veáis esos mini refuerzos que colocan en las esquinas. Hola, mi nombre es JR. Esos refuerzos que colocan tanto aquí en la esquina de la torre D, como han colocado también en la parte de, pues bueno, tanto en la fachada sur como en la fachada norte, y están empezando a colocarlos en la esquina de la torre B. Hoy tenemos nueva adquisición, se ve mejor desde el interior, así que luego cuando entremos al interior lo veremos. Pero tenemos nueva adquisición, nueva incorporación. En la viga corona tenemos un nuevo cordón. Vamos allá, esos aplausos.
Uy, qué raro, han abierto aquí una especie de puertecita en esta zona de aquí. Uy, qué raro. Continúan colocando grada prefabricada, láminas de grada prefabricada, aquí en la grada del lateral este. Y sobre todo siguen subiendo enormes piezas al nuevo edificio. Parece esto que es un saco sin fin, ¿eh? Empiezan aquí a dejar piezas cada 2x3 y es que no vemos el fin. Y ahora que me acuerdo, vemos que todavía falta mucho por hacer. A lo que me refiero con esto es que esa capa intuminiscente todavía no se ha dado en toda la parte de la fachada. Es verdad que todas estas piezas son nuevas, pero en toda la parte interna, toda la parte inferior, perdón, aún no se ha dado esa capa intuminiscente. Pero en toda esta parte de aquí, la baja, sí. Aquí no. Aquí sí. Aquí no. Déjate ya de tonterías, Jesús y yo, JR, aquí estamos de nuevo un día más en el centro del nuevo edificio, la parte frontal del nuevo edificio, 16 de agosto de 2022, seguimos ofreciendo las mejores imágenes del Santiago Bernabéu a día de hoy, por supuesto que sí, y seguimos esperando la llegada de esa chapa en la parte superior de la tripota, donde de momento vemos que todavía no ha llegado nada y vimos hace pocas semanas cómo colocaban esas redes de protección azul, pero de momento siguen con la desaparición de las chapas y no sabemos cuándo lo van a poner. Lo que sí sabemos es que en toda esta parte siguen teniendo todas estas láminas de grada prefabricada, que ya sabéis que la van subiendo, como hemos visto en el caso ahí, que están metiendo ahora mismo. Están subiendo la parte de la grada del lateral este. Ya sabéis, aquí estaba el cordón el otro día y ya lo han subido, luego lo veremos mejor desde el interior, no os preocupéis. Oye, ¿habéis visto cómo me ha crecido el pelo ya? Nadie dice nada de mi pelo, ¿eh? Todo el mundo me llamaba calvo, todo el mundo me llamaba tal, pero nadie me dice ya nada de mi pelazo. Pues nada, esta es la puerta por donde va a acceder de nuevo los tepes del césped. Ya sabéis que toda esta parte de aquí luego se van por la parte de donde el garaje, donde el parking, y luego acceden por la grada abatible. Así que toda esta parte de aquí, yo no sé si esta semana a finales o hasta incluso la semana que viene va a estar ahí la cosa, pero empezarán a venir camiones de tepe de césped por toda esta parte de aquí y empezarán a colocarse y a entrar y a penetrar en el Santiago Bernabéu por esta puerta, como el año pasado aquí. Así que aquí estaremos, a ver si nos informamos de cuándo viene esos tepes del césped, que no tienen que estar tardando mucho, y aquí estará JR para grabarlo. Y después de esta maravillosa mini exclusiva que acaba de dar JR aquí en el canal, no sé qué exclusiva, pero bueno, vemos toda la parte de Sagrados Corazones, esta remontada, esta rotonda esta rotonda de remontadas históricas, y aquí vemos toda la parte del lateral este, Torreón Sur, y cómo va creciendo el nuevo edificio, que sigue creciendo, Es que lo que decíamos antes, que no dejan de meter piezas al interior del nuevo edificio para seguir formándolo, esa viga corona que ahora veremos en el interior cómo la van haciendo también. Y tenemos toda la parte de la viga corona también en la parte sur, donde de momento faltan por colocar los cordones laterales, hasta incluso las tubulares, para en un futuro ya terminar del todo la viga corona, que yo es que no me lo imagino todavía. Es que no me imagino todavía la viga corona hecha, ese peso que se vaya a producir. Guau, 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 guau. Y aquí tenemos el futuro Skybar de la esquina de la Torre D, donde de momento pues es verdad que han empezado a colocar esas vallas de seguridad en la parte superior, pero de momento esa es la única novedad, parece. Bueno, pues una vez más llegamos a la esquina de la Torre A. Una de las novedades también que os quería comentar es que hemos visto en las tancas cómo empiezan a asomarse estas piezas, estas vigas en forma de diagonales, y la verdad es que me acabo de acordar porque digo ayer, mañana tengo que decirlo en el vídeo, y hoy no me he acordado hasta que lo he visto, pero mirad cómo predomina esa novedad que tenemos en la parte superior del nuevo edificio, donde poco a poco ya vamos avanzando y vemos luz al final del túnel. Me imagino que esto será para las terminaciones del nuevo edificio. Ahora sí que sí, entramos en Concha Espina, última calle antes de entrar al interior, y vemos toda la parte inferior del futuro Skybar en la esquina de la Torre D, donde ya sabéis que se está viendo un poquito más opaco desde esas últimas instalaciones de la chapa, que todavía tienen que seguir todavía perfeccionando, porque sobre todo en la esquina que tenemos a nuestra izquierda se ven huecos, y hasta en alguna otra parte se ven chapa que sale hacia afuera. Vimos hace poco también cómo demolían toda esa parte de aquí, lo que no sabemos para qué será. Hasta incluso puede ser otro elevador de servicios, como la parte de la Torre B y la Torre C, pues puede ser que estén empezando
a trabajar en la zona para hacer un elevador de servicios también en todo este huequecillo donde las muletas que soportan las piezas de la viga corona. Bueno, me quedo aquí porque están dando orden de que venga otra mega pieza y es que justo viene por ahí por el fondo. Ahí vemos el camión, ahí al fondo. Y es que viene otra pedazo de viga para el soporte de las bandejas, ¿eh? Lo que decíamos, hasta el martes no llegaba la siguiente y justo la tenemos ahora mismo en pantalla. Es este, sí, es este. Aquí llega la siguiente viga, la siguiente megapieza para seguir soportando lo que van a ser las bandejas, y son las que colocan en las paredes laterales del invernadero. Aquí la tenemos ya en primera plana. Ahora empezará a entrar de culo, como ya sabéis. Aquí la tenemos, es la que hemos visto antes en Concha Espina en el directo. Así que va a entrar ahora mismo de culo, como estáis viendo. Empezará ahora, ahí está. Y aquí tenemos el siguiente soporte para las bandejas, que está entrando ahora mismo al interior de Santiago Bernabéu. Como vimos el otro día, la exclusiva del jueves o el viernes me parece que llegó, pues hoy martes igual acaba de llegar el tercer tramo para el hipogeo. Y ahí está ya apareciendo en el interior. Bueno, pues otra novedad que tenemos en el día de hoy, día cargadito de novedades, ahora sí que sí. Y llegamos a la última parada, como decíamos, están empezando a colocar lamas en la parte del huequito donde hemos visto antes que estaban colocando lamas en el directo, pero luego se ha habido un stand-by un poco raro y ya luego no han subido más lamas, pero nos vamos a colocar de forma frontal a las lamas de la fachada sur para que veáis cómo está quedando. Hoy cambiamos el rumbo del canal y vamos a hacer una entradilla por la parte de Concha Espina, aquí en la calle de Marceliano, Santa María, y mirad cómo va quedando toda la parte de la fachada sur aquí en Concha Espina del Santiago Bernabéu. Mirad cómo va quedando, qué bonito, con esas lonas de protección que se mueven al sol y al ritmo del viento, y cómo han dejado este hueco, y que luego antes en el directo hemos visto cómo incrustaban, la primera vez que lo veía desde que dejaron ese hueco, cómo incrustaban material al interior. Así que confirmadísimo, ese hueco está hecho ahí, se ha hecho para incrustar material por la zona, y lo que decíamos antes, están dejando las lamas en ese huequecillo que tenemos ahí arriba del todo, así que en el día de hoy completarán toda esta franja. Así que sin más que decir, nos vamos para el interior. Bueno, nueva disposición del tour, tienen que darle un buen meneo a la parte de los vestuarios, y mirad toda esa parte donde se salía directamente al mirador, toda la parte del tour ya lo han cerrado, es decir, nadie puede entrar ahora mismo por ahí. Estará más o menos 2 semanas totalmente operativo esta zona de aquí, pero se accede ahora mismo para entrar al mirador, se accede por la puerta de la tienda oficial del Real Madrid. Así que nada, cambiamos la disposición, vamos a cambiar también el hábito del exterior al interior, vamos a ver qué novedades tenemos. Y ahí tenemos al fondo la nueva megapieza que hemos visto cómo penetraban en la parte del terreno de juego. Bueno, tenemos novedades, están dejando totalmente plano toda la parte donde tienen que instalar el césped. Mirad cómo está el tractor, tanto para adelante como para detrás, y mirad cómo están a tope la instalación, hasta hay nuevas piezas para el césped del Santiago Bernabéu. Así que lo que decíamos, semana totalmente clave, totalmente importante. Mirad cómo ha llegado nueva maquinaria para la instalación del césped y el mantenimiento del mismo, Fijaros, esto me imagino que será el césped ya. Guau, chaval, flipante. Vaya semanas, vaya días que vamos a tener. Y es que sobre todo las letras también, estoy flipando in the night. Seguimos grabando, seguimos flipando aquí en el interior de las obras. Mirad la nueva adquisición, el nuevo fichaje ya fichado para el lateral este, bienvenido, nuevo cordón. Ahí vemos como ya avecinábamos lo que iba a pasar. Ahí veíamos las tubulares ya hechas y veíamos las plataformas. Y hoy a primera hora, mirad lo que tenemos en pantalla, lo que han subido. Aquí tenemos el nuevo mega cordón que han subido para seguir formando la estructura de la viga corona a su paso por el lateral este. Ya sabéis que solo falta este tramo de aquí por completar. Tenemos todo prácticamente ya hecho del Santiago Bernabéu. Y es que sigo flipando, tío. Sigo flipando con lo que estoy viendo, colega. Brutal in the night, brutal
In My Way. Reunión de peces gordos también en la parte del primer anfiteatro, revisando que esté todo bien, revisando que todo se pueda pues palpar, todo se pueda acceder a ello. Ahí en la parte del primer anfiteatro, justo en la parte de la más cercana a la Torre C. Ahí tenemos a los pedazos de cracks. Si alguno está viendo mi vídeo ahora en diferido, desde aquí un saludito desde el mirador, viendo cómo estáis ahora mismo corroborando que esté todo bien. Y ahí tenemos al fondo la mega pieza que hemos visto incrustarse, penetrarse aquí en el interior del Santiago Bernabéu. Y de momento no lo han descargado, no lo han metido en el interior. Parece que la grúa está ocupada todavía y no la pueden bajar. Pero esto ya sabéis, son los pilares que usan en la parte interna del invernadero para sujetar lo que van siendo las bandejas. Decíamos la semana pasada que el martes iban a traer más piezas y Effective Wonder. Volvemos al lateral este y vemos que todavía siguen colocando las láminas de grada prefabricada. Ahí lo tenemos, como hemos visto cuando hemos pasado por Padre Damián. Así que para que lo vayáis viendo, mirad cómo va quedando toda la parte del lateral este con las nuevas gradas y las nuevas láminas de grada prefabricada. Quitamos zoom, seguimos quitando zoom, ponemos zoom. Aspersores puestos, los están probando todavía, sobre todo también para que asiente bien la tierra al terreno de juego. Y de momento está el césped hoy brutalmente en condiciones perfectas para ya instalar el césped, Está todo ya a puntito de caramelo. Es más, me atrevería a decir que es que no se ve bien por la perspectiva, pero tenemos ya todo el terreno de juego lleno de arena, así que están preparando todo como estábamos diciendo. Vemos todos los tractores y retroexcavadoras y retrocargadoras que tenemos en el terreno de juego, están preparando todo para que llegue el césped, Es que con el movimiento y el ajetreo que hay hoy aquí en las obras, pues fácilmente, pues ojito, que no hay que perder de vista todos los movimientos, porque es posible que en cualquier momento, ¡papa! Venga, al césped, no en el césped. Vamos a ver qué movimiento hace. Uy, qué movimiento hace el tractor. Nada, eso lo quería sacar cuando estaba en la parte de aquí, pero al final se va para el fondo. Ahora lo malo de todo esto es que no podremos ver toda la parte del fondo sur. Toda la grada del fondo sur no la podremos ver. Solo podremos ver la grada del lateral oeste, el fondo norte y el lateral este. Pero bueno, por lo menos algo es algo, ¿no? Es que estaba claro al final que había que cortar en algún momento. Como igual que en este tour es provisional. Este tour es provisional porque el otro estaba en la parte del lateral oeste. Y el futuro estará en la parte del lateral oeste, ya lo sabéis. Aunque bueno, también pondrán un mini museo en la parte del lateral este. Toda esta parte de aquí pondrán un mini museo, pero el principal va a ser, pues bueno, la viga museo que tenemos justo detrás de la grada del lateral oeste. Siguen a tope ahí en el túnel logístico los pedazos de cracks. Parece que esos conductos que llevan al interior del túnel logístico indican que todavía siguen hormigonando, lo que ahora mismo vemos que no están hormigonando en este momento. Y hablando del lateral oeste, nos vamos para el lateral oeste, donde vemos grandes novedades en la parte de la grada baja. Toda esa grada que ha sido tapada por una lona todas estas temporadas, ya sabéis que ha estado en obras por el tema del hipogeo, toda la instalación y construcción del hipogeo. Y donde vamos a empezar desde el lado sur, perdón, desde el lado norte, donde veíamos toda la parte donde empezaron a colocar los asientos y empezamos a ver con grandes aclaraciones, como veíamos la instalación de las letras en la parte de la grada baja, donde veíamos empezar por la C y la F, esos puntos, y a medida que iban avanzando las semanas veíamos como colocaban más asientos, pero de forma poco regular. Entonces mirad lo que tenemos ahora, haciendo un barrido despacito desde el lado norte hacia el lado sur, viendo ya las letras de Madrid y C.F. en pantalla, y se asoman ya poco a poco las letras de Real, en este caso Real. Ahí se asoma la L, se asoma la A, se asoma la J y se asoma la R, JR, ah no, es Real. Aquí tenemos la A y la L, esas letras que van a formar el Real Madrid Club de Fútbol, como estaba anteriormente en capítulos anteriores, como estaba antes de todo este trajín de la obra. Pues aquí estaba todo puesto del Real Madrid
club de fútbol, pues igual, va a estar todo igual. Lo que pasa es que ya sabéis que los asientos los respetarán todavía, los mantendrán para en un futuro, es decir, la temporada que viene, ya colocar los nuevos de azul navy, azul navy, azul N-A-V-Y. Mucho ajetreo, mucho trajín tenemos en la parte de la grada batible, así que ojito, así que ojito, que hay que estar atentos al día de hoy, porque puede ser muy interesante lo que pueda pasar en el interior del Santiago Bernabéu. Mucho trajín en la parte de la grada batible, hay mucho, demasiado. Bueno. Efectivamente vemos cómo pintan ahora mismo toda la zona de los antiguos pasillos. Ahí tenemos al pedazo de crack, el encargado de pintar toda esa parte del primer anfiteatro. Ya estamos en el primer anfiteatro. Vamos a hacer un barrido, como antes hemos dicho, desde el lado sur hacia el lado norte, viendo cómo llevan esa instalación de los nuevos asientos, de los antiguos pasillos, y la confrontación e instalación de los nuevos con esos peldaños ya totalmente instalados. Y ahí vemos como todo en la parte sur está más avanzados que la parte norte, pero vamos a ir haciendo un barrido para que veáis, para que vayáis viendo, aparte toda la parte de los antiguos palcos también, para que se vaya viendo las novedades de un día para otro. Ya sabéis, domingo, ayer teníamos nuevo vídeo, lo podéis ver en el canal, pues si queréis echar un vistazo a las novedades del día de ayer, la comparación del día de hoy, donde están a tope en todos los sectores. Vaya día, vaya martes, ojito, vaya martes, han venido con las pilas cargadas y estoy flipando in the night por todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, tanto en el exterior como en el interior. Así que es brutal, amigos. Dejen el like, por supuestísimo, de la vida, suscríbanse al canal para seguir los avances del Real Madrid, de las obras, sobre todo las obras, en un futuro cuando se acaben las obras del Real Madrid. Y ahí empezamos a ver también el contraste que hay de los antiguos pasillos, que han colocado los asientos, y los nuevos pasillos con las escaleras totalmente hechas ya, pero aún no han colocado los pasamanos. Parece que todavía queda mucho por hacer. Y ahí ya nos acercamos a la esquina de la Torre C, donde ya sabéis que toda esa parte de los palcos ha sido, sobre todo la primera fila, ha sido hormigonada y tarda más en fraguar, porque si dejan más tiempo el panel de encofrado es porque tienen que hacer una base sólida y resistente. Pues por eso es lo que vemos en pantalla, y por eso tantas veces lo digo, que no quitan los paneles de encofrado, es por el mero hecho de que tiene que fraguar bien y que consolidarse con la nueva estructura. Ahí vemos un barrido, ahora estamos en la parte del fondo norte, primer anfiteatro. Y aquí vemos cómo toda esta parte de aquí hacia la Torre B siguen respetando los paneles de encofrado, aunque bueno, van quitando, creo que en esta parte de aquí justo, parece que ya han quitado los paneles de encofrado en ese lado. Así que buenas noticias, amigos, amigas, madridistas, madridistas. Y aquí tenemos novedades, han quitado paneles de encofrado en ese lado, y aún así parece que es pronto, porque hay en algunos lados como que tiene sequedad, y en otros lados y en otro lado no. Por aquí vemos, vamos a quitar el zoom para que lo veáis por dónde estamos. Quitamos zoom también. Ojito in the night, porque tenemos movimiento en el segundo refuerzo. El segundo refuerzo me refiero a este. A que les tiro, pumba. ¿Os imagináis que se cae? Bueno, el caso, seriamente ya hablando, veamos el primer videomarcador que vimos en esa parte de ahí, del lateral este. Bueno, el primero realmente fue el que estaba en el lateral oeste, pero el segundo que colocaron fue ahí, y parece que están preparando la instalación del tercer videomarcador, justamente en la parte donde, pues bueno, donde acercábamos y salíamos al tour, justamente ahí. Así que ¿se vendrá o no se vendrá videomarcador? Muchas novedades en el día de hoy, amigos, muchas novedades, tío, estoy cansado. Esto es lo que podemos ver del lado del fondo sur, y prácticamente diría yo que eso es la esquina de la Torre B, que es lo único que podremos sacar durante estas 2 semanas, que va a estar totalmente operativo el tour, pero solamente en esta parte del mirador. Así que veremos a ver las novedades del fondo sur cuando volvamos a acceder a la parte normal y genérica del tour. Ya sabéis que salíamos por ahí, llegábamos por este caminito hacia aquí,
pues de momento en toda esa parte aprovechábamos y grabábamos toda esta parte de aquí. Pues ahora en 2 semanas veremos todo lo que ha crecido, toda la parte del fondo sur. Me parece interesante, me parece inquietante, me parece perturbante. Uy, qué pose, JR, uy, qué pose. Por cierto, estoy preparando un time-lapse, lo estoy metiendo al horno para que el próximo fin de semana vais a flipar con el time-lapse que vamos a ver. Continúa la pieza ahí, de momento no la han bajado, no la han incrustado, no la han penetrado en el interior del hipogeo. El día que empiecen a quitar los puntales en la parte del fondo sur, toda la parte de los antiguos palcos, creo que voy a montar una fiesta, porque tengo unas ganas de verlos quitados ya. Imagino que todos, pero joder, yo es que todos ya los veo y es que me parece ya como un toque. Necesito ver ya esos puntales, esos andamios totalmente quitados. Necesito ya ver fútbol aquí en el terreno de juego, tío. Ay, jo, nos vamos a trabajar. Parte del cuarto anfiteatro, toda la parte superior del cuarto anfiteatro, donde va a estar ese futuro restaurante, en la parte de Castellana, donde de momento veo mucho movimiento. Bueno, en realidad solo veo 2 trabajadores, pero últimamente no dejo de ver trabajadores por la zona, pero aún así todo esto sigue prácticamente igual. Vimos cómo colocaban esa alineación de las vallas, pero de momento pocas cosas más. Están trabajando a tope, lo que decíamos en el exterior, en los accesos pertinentes para en un futuro la grada, tanto de la grada al restaurante y del restaurante a la grada. Están trabajando a tope y es una cosa que solo se puede ver desde la parte de la Castellana, pero cruzando hacia el otro lado, donde el ministerio, más o menos tienes que cruzar la acera y ya se ve toda esa parte donde los accesos lo están modificando, están a punto de hormigonarlos. Así que bueno, hasta aquí el vídeo del exterior y del interior del día de hoy, 16 de agosto de 2022. Muchas gracias a todos. Dentro de poco haremos un sorteo cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores, así que ya sabes, si quieres entrar en el sorteo, si quieres participar, anímate, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y del Santiago Bernabéu, las obras del Santiago Bernabéu, y nos vemos muy pronto, amigos. Muchas gracias y a la Madrid.